Dios le bendiga, hermanos. Quien vive y a su nombre y su pueblo. Amén, aleluya. Y a su gloria. Aleluya. Amén, hermanos. Así doy gracias a Dios por este privilegio y a los pastores, amén, por la confianza que podemos traer la palabra santa y bendita de nuestro Dios. Amén. Sí, voy a pedir con ese gozo que nos pongamos de pie, por favor, y volteamos a la palabra de Dios en su libro de Oseas, el profeta Oseas. Oseas, capítulo 1. Y vamos a estar meditando en el verso 2 al verso 9. Gloria a Dios. El libro de Oseas, el profeta Oseas, es el libro después de Daniel. Oseas capítulo 1, su versículo 2 al versículo 9. Oseas, su primer capítulo, versículo 2 al 9. Amén. Todos lo tenemos. Está después de Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Todos lo tenemos. Amén. Sí, vamos a estar leyendo antifonalmente para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de haber destetado a Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así, incline su rostro y vamos a estar orando, dando gracias a Dios por su palabra. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que usted nos da, Señor, por su inmensa misericordia y su gran amor, Señor, que hoy estamos aquí de nuevo en su casa de adoración, Señor, donde venimos a tributar a ti la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma control de mis labios, Señor, toma control de mi sed, de todo mi cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor eterno. Toma control de nuestros oídos para que podamos, Señor eterno, retener tu palabra con toda mansedumbre, Señor, y prestar oídos, Señor, a lo que usted nos quiere hablar en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y debilitamos todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, se ha encadenado en esta hora, Señor eterno, para que podamos recibir, Señor eterno, su instrucción y su enseñanza a través de su palabra, que es poderosa, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a su pueblo, Señor, desde el más pequeño al más grande, los que nos están viendo en las redes sociales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así pueden tomar su asiento. El tema de esta noche, amén, se titula El pueblo fornica apartándose de Dios. Aleluya. El pueblo fornica apartándose de Dios. Dile al que está a su lado, el pueblo fornica apartándose de Dios. Dile al que está a su lado. Amén. El pueblo fornica apartándose de Dios. Ese es el tema de esta noche. Amén.
Si ustedes han leído, y creo que todos hemos leído y escuchado, que el libro de Oseas, amén, tiene un mensaje principal. Generalmente habla del amor y la fidelidad incesable de Dios. Ese amor y esa fidelidad que nunca decae, nunca deja de ser. Siempre estará ahí, porque Dios es amor y Dios es fiel. Y su palabra dice que aunque seamos nosotros infiel, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo, dice su palabra. Y ese es el mensaje en todo el libro de Oseas. Es un mensaje principal. Es el punto principal del libro de Oseas. Que Dios no dejará a su pueblo. Que Dios no dejará de ser fiel a su pueblo. Que Él siempre será fiel y Él siempre estará allí por su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios a través de Cristo. Ahora Dios, amén, está por nosotros. Ahora Él es por nosotros y con nosotros. Con la iglesia, amén, aleluya, porque somos iglesia. Y me llama la atención, si usted, amén, lee en su casa todo el libro de Oseas, amén. Así de igual que nosotros vemos a ese Dios amoroso, lleno de bondad, lleno de benignidad, de misericordia, lleno de paciencia. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, tiene 14 capítulos este libro del profeta. También vamos a ver a un Dios airado, enojado, furioso al ver la condición de su mismo pueblo. Si lee usted, amén, en su casa, Oseas, todo el libro, capítulo 1, capítulo 14, amén, va a ver que Dios, amén, se indignó de su pueblo. Dios se enojó por lo que hacía el pueblo de él, su pueblo, su propio pueblo, que se apartaba de él, que se iba tras dioses ajenos. Empezaron a practicar los pecados que hacían las naciones alrededor de ellos. Empezaron a meter idolatría en la casa de Dios, prostitución en la casa de Dios. Empezaron a matar, a ser injustos con el pobre y la viuda. Empezaron a robar, empezaron a hurtar, adulterar y fornicar espiritualmente y literalmente. Y eso le desagradó a Dios. Y me llama la atención, amén, que Dios le dice a este profeta Oseas que vaya y tome una mujer fornicaria y que tuviera hijos con ella. Me llama la atención que la hija que él tuvo en el versículo 6, Dios mismo le dice a Oseas, ponle por nombre Lo Ruhama, que quiere decir que no tendré más misericordia de ellos. Ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y otra vez tuvo otro hijo, Oseas, con esta mujer llamada Gomer. En el verso 9, y le dijo, Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Se oye algo fuerte, amén. Imagínense Dios diciéndonos a nosotros, jamás tendré compasión de ustedes. Hasta aquí llegó mi compasión. Hasta aquí llegó mi misericordia. Hasta aquí llegué yo con ustedes. Imagínense Dios decir eso a su pueblo. El mismo Dios diciéndole, yo no seré para vosotros Dios, ni yo les voy a recibir y tomar a mí, a ustedes, por pueblo. Estaríamos completamente arruinados, destituidos, abandonados. Y así continúa hablando Dios a este pueblo. Hay un capítulo que dice ahí, ya no tendré más amor por vosotros. Y es importante, amén, ver, amén, quién es Dios. Porque es fácil hablar de Dios, pero conocer a Dios no es fácil. Es fácil hablar de Dios, pero conocer a Dios es otra cosa.
¿Y cómo vamos a conocer a Dios verdaderamente? Si no es a través de escudriñar su palabra. Escudriñar su carácter, sus personalidades, sus atributos, su voluntad, su alma, su espíritu, su persona. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su voluntad para con nosotros? ¿Qué es lo que Él afirma y lo que Él prohíbe? Y todo lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo de Oseas y Gomer. Hay mucha controversia en si Gomer, la mujer que tomó Oseas, hay mucha controversia si ella fue de verdad una prostituta o no. Hay un lado que dice que Gomer probablemente era casto, se dice casto, como pura o adecuada, virgen, sí, o casta, era virgen, era adecuada para matrimonio. Algunos dicen que probablemente ella era casto, adecuada para matrimonio en el tiempo que se casó con Oseas. Y dicen también que cuando Dios le dijo a Oseas estas palabras, esta frase, ve y tómate una mujer fornicaria, está hablando de manera proléptica, es decir, viendo hacia el futuro. Es decir, que esa mujer que tomó Oseas, había ella de caer más adelante, más después, en fornicación. Entonces, es decir, que probablemente ella era fiel al principio con Oseas, pero después le falló a Oseas. También dice en este lado, una mujer inmoral no podía servir como una imagen o ejemplo de Israel saliendo de Egipto, quien luego se alejó de Dios. Sea cual sea, amén, la razón, el punto es que la mujer representa a Israel. Gomer representa a Israel. Cuando falló Gomer a Oseas, era en representación que Israel le falló a Dios. Si vamos a Jeremías, capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Permíteme. Voy a ver dónde está ese pasaje. Ok. Puse Jeremías 4, pero es Jeremías 3. 3:14. Dice así, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque ¿qué? Yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Entonces Dios dice, se compara, amén, con su pueblo como un esposo, y que Israel era su esposa. Dios había tomado a Israel por esposa, y Él se había dado a Israel, a su pueblo, por esposo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere una relación con nosotros. Él no quiere ser desconocido hacia nosotros. Él quiere que lo conozcamos, que un día estemos con Él,
Que un día, amén, estemos en esas bodas como iglesia, en esas bodas del Cordero, una vez y para siempre con Jesucristo. So, Dios, amén, se hace como esposo para nosotros. Y Él se hizo esposo a su pueblo Israel. Israel era la esposa. Y Gomer representa, amén, esa esposa infiel. Porque ella dejó y abandonó a su marido Oseas. En representación que un día Israel era fiel. Hubo un momento que Israel caminaba fielmente, agradando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios. Pero se apartó, y cuando se apartó, abandonó a Dios y fornicó contra Dios espiritualmente hablando. Lo que hizo Gomer físicamente en la carne, la nación de Israel, todos lo hicieron espiritualmente, dejando a Dios, dejando su palabra, dejando su ley, dejando sus estatutos, su camino recto, bueno, y se fueron al camino torcido, al camino malo. Ahora vemos el versículo 20 del mismo Jeremías capítulo 3. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y eso se cumplió cuando Dios le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Que muchos dicen que empezó ella fiel al principio, pero falló a su esposo Gomer. Y se fue detrás de sus amantes, de dioses ajenos, de cosas vanas, de cosas paganas, y se olvidó de su verdadero amor, de su verdadero esposo, a Dios. Aleluya. Y me llama mucho la atención cuál fue la razón por qué Israel espiritualmente fornicó. Si volvemos a Oseas, su capítulo 4. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes, gobernantes de maldad. Oseas capítulo 4, su verso 11 y su verso 12. Dice así: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de manera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Dice que un espíritu hizo que el pueblo se apartara y abandonara a Dios. Y ese espíritu se llama espíritu de fornicación. Es un espíritu que está encargado de hacer apartar al pueblo de Dios de Dios. Ese espíritu está encargado de cegar el entendimiento del pueblo de Dios hacia Dios. Ese espíritu está encargado de endurecer el corazón del pueblo hacia su Dios. También ese espíritu está encargado para detener que el pueblo se acerque a Dios. Ese espíritu también está encargado de bloquear y retener que haya reconciliación, restauración, sanidad en el pueblo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. El capítulo 5, su verso 4 de Oseas dice de esta manera: mira lo que causa el espíritu de fornicación. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad, de las tinieblas. Mira lo que dice: no piensan en convertirse a su Dios. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces el espíritu de fornicación también se encarga que el pueblo, que los creyentes no conozcan de verdad a Jehová. O pintan una imagen para ellos agradarse quién es Dios.
Nosotros no podemos pintar una imagen o hacer de nosotros el Dios que nosotros queremos hacer con nuestros deseos, por nuestros gustos. Dios es el Dios que está en la palabra. Si lo queremos conocer, está en su palabra. Lo que Él es. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es bueno, compasivo, misericordioso, benigno. Entonces este espíritu de fornicación está encargado y se metió en este pueblo y se encargó para que el pueblo no volviera, no se convirtiera a Dios. Es un espíritu. No lo podemos ver. Es espiritual. Como dice un dicho, si el diablo no nos puede hacer caer en el pecado, tratará de distraernos. Y ese es el objetivo de este espíritu de fornicación. Es de detener al pueblo a agradar a Dios, buscar a Dios, tener sed de Dios, de tener hambre de Dios, tener deseo de placer a Dios, porque Él es nuestro esposo, nuestro amado, y nosotros somos su esposa, su iglesia, su novia, su amada. Y este mismo espíritu operó en Jezabel. En Primera de Reyes, su capítulo 18, puede leer en su casa, y su capítulo 19, vemos que se levantó una mujer. Y esta mujer hizo apartar al mismo rey de Israel de Dios, y con ese rey todo el pueblo también se apartó de Dios. El versículo 21 de Primera de Reyes 18, dijo Elías al pueblo: ¿por qué claudicáis en vuestros corazones en dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, servidle a Él. Pero si Baal es vuestro Dios, id en pos de Él. Entonces este espíritu que operó en Jezabel apartó al pueblo de Dios de tener a Dios como su Dios, de tener un solo Dios, de guardar su vida para Dios, de temer solo a ese Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué esto ocurre? Amén. Y la respuesta está en Oseas. ¿Por qué el espíritu de fornicación, el espíritu que está encargado de hacer errar y apartar a los creyentes, al pueblo de Dios, está en Oseas capítulo 4, sus versos 1 al 14. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni qué, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y aquí no está hablando en toda la tierra, está hablando específicamente de la tierra de Israel, del pueblo de Israel. Verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por la cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resistan al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen
y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de manera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. ¿Qué dice? Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Eso es lo que roba el espíritu de fornicación. Es su intención, es su misión, es cegar el entendimiento de muchos. ¿No dice eso la Biblia? Que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos. Esa es la misión, amén, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es hacer al pueblo de Dios, al pueblo amado, hacer lo que Él hizo un día en el cielo. Levantarse contra Dios y dividirse de Dios. Dios no te quiere dividido, ni me quiere a mí dividido de Él. Él me quiere cerca y Él nos quiere a nosotros cerca a Él. Esa es la misión de este espíritu de fornicación. Cada uno sabemos, amén, de cuál forma este espíritu está operando. En qué manera está obrando este espíritu. Tal vez con cosas, amén, que no es menester hacer. Cosas contra la palabra de Dios. Tal vez es la vanidad de este mundo, sus placeres, el afán. Pero ese es el propósito de este espíritu. No solamente es, amén, cegar el entendimiento, sino que las personas sigan en esa ceguera. Porque dice la palabra, se apartaron de Jehová para ir en pos de su fornicación. ¿Qué quiere decir? Que están detrás del pecado. Van detrás de eso. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay santidad. Y van detrás de eso. Y van hundiéndose más y más. Y la respuesta es, hermanos, buscar a Dios en su palabra. Porque Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desecharon el conocimiento, olvidaron la ley de Dios y llegaron a ser un pueblo sin entendimiento. El conocimiento de Dios, conocer a Dios viene a través de su palabra. Como les he explicado, ahí conoceremos la voluntad de Dios y lo que Él afirma y lo que Él prohíbe. Colosenses 3:16. Dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestras vidas. Nos enseñará y nos exhortará.
Y ese es, amén, como dice en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para instruir. Amén. A fin que lleguemos, amén, y obtengamos salvación. Seamos sabios para la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en él medita de día y de noche. Amén. La palabra tiene poder, amén, para purificarnos y limpiarnos. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 17:17, cuando él oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 15:3, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Por la palabra ilumina nuestra conciencia, nuestro entendimiento. El Espíritu Santo, amén, se encarga de traernos a memoria lo que hemos aprendido, leído, estudiado, indagado, lo que hemos meditado en su palabra. Cuando venga la tentación, cuando vengan malos pensamientos, se cancela con la palabra. Así como Jesús canceló al diablo con la palabra en Mateo 4. Es importante leer, meditar, memorizar la palabra de Dios. Muy importante, porque eso ilumina nuestra conciencia. La palabra es como la gasolina para nuestra vida espiritual. Es our fuel, amén, para nuestra vida espiritual. ¿Y qué tiene que ver, amén, la iglesia con esta historia de Oseas, de Gomer, de Dios y su pueblo infiel? Esta historia que habla de Dios, un Dios fiel, un esposo fiel, con un pueblo, una esposa infiel. En el Nuevo Testamento Dios, amén, habla a la iglesia que no nos unamos a yugo desigual. También Dios nos habla, amén, que somos ahora luz y no tenemos nada que ver con las tinieblas. Que no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, y las copas del Señor y las copas de los demonios. Que Belial no tiene completamente nada que ver con Cristo. Y que nuestro cuerpo, amén, ha sido comprado a un precio para glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Aleluya. Vamos a ir a Oseas 2. Oseas capítulo 2, sus versos 19 y su versículo 20. Dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Dios hablando a Israel. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Sus versículos 23 al 27. Todos tenemos. Amén. Dice así, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a Jesucristo mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De la misma forma que hemos leído en Oseas 2, versículos 19 y 20, que Dios, amén, va a desposar con su pueblo, se va a unir con su pueblo. Él va a hacer unir a su pueblo con Él. Él va a proveer la unidad, la salvación, la sanidad. Porque así es Dios. Gratuitamente Él va a proveer. Por su amor y su misericordia a su pueblo va a proveer. Por eso nosotros no podemos proveer nada a Dios. No podemos. Él es todo. Y Él proveó, amén, esta puerta para unir y restaurar a su pueblo con Él de la misma forma que Cristo nos unió a Él y nos hizo su cuerpo. Judíos y gentiles, no solamente, aleluya, para Israel, sino que también ahora en Cristo Jesús, judíos y gentiles, tenemos un esposo y un Señor y Salvador. La palabra desposar o desposaré, como vemos en Oseas capítulo 2, versos 19 y 20, en hebreo es kiddushin, que literalmente significa santificación. Y en la cultura hebrea, antes de la boda, se toma a cabo la ceremonia de esponsales o la ceremonia de compromiso. Y Pablo dice aquí en Efesios 5, 23 a 27, que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿para qué? Para santificarla, purificándola por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Así, amén, Dios desposó a su pueblo, se desposó con su pueblo, la santificó. Dios santificó a su pueblo para que se uniera a Él. Dios cubrió de santidad a su pueblo, así como Cristo ahora nos cubre con su santidad y su justicia. Para tener, amén, para tener, aleluya, derecho de ser su novia, de ser su esposa, de ser su amada. Y la ceremonia de los desposados es lo que viene primero, antes de la boda, en la cultura hebrea. Y nosotros estamos en esa etapa. Nos hemos comprometido con Cristo a serle fiel, amén, hasta casarnos con Él en las bodas del Cordero. Si volvemos a Oseas 3, versos 1 al 2, dice así: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y toman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Amén. Dios le habla otra vez a Oseas y le dice, ve y compra, ama a una mujer. Y una versión dice, ve y ámala de nuevo. Tómala de nuevo. Ve y tómala de nuevo. Mostrando Dios su amor por su pueblo. Que Él no los dejó, amén, de amar. Que Él no dejó de ser fiel. Los que dejamos de ser fiel,
es el ser humano, somos nosotros. Y Él no deja, Él no cambia a pesar de lo que nosotros hacemos. Él no cambia. Si nosotros le hacemos a nuestro prójimo algo, probablemente cambia con nosotros. Ya no es igual, desconfía, se aparta, evita de tener algo con uno, evita completamente. Pero Dios no es así. Dice que Él se agrada en hacer misericordia y que Él ahoga nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Y dice la palabra que Dios se acuerda de que somos polvo. Y hay un salmo tan precioso que dice, lo vamos a leer. Es un salmo tan precioso. Me olvidó el pasaje, pero es un salmo precioso donde dice, ¿quién podrá estar de pie delante de ti en su iniquidad? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse delante de ti, Jehová, en su iniquidad? Y David dice, mas tú eres perdonador para que seas reverenciado y temido. Ninguno de nosotros, amén, podemos sostenernos delante de Dios así, en nuestros pecados, en nuestros errores, transgresiones. Mas porque Dios es perdonador, clemente, misericordioso, lento para la ira, tardo en irarse. Dice la palabra que no para siempre guardará Él enojo, que no contenderá para siempre, no sea que decaen el espíritu y las almas que Él ha creado. Y vemos en Oseas, amén, esa misma actitud de Dios que le dice a Oseas, ve y vuélvate a casar y a tomar y a recibir la mujer que te engañó, la mujer que te abandonó, que te fue infiel. Vuelva y tómala. Porque así Dios, amén, restaurará a su pueblo. Me llama la atención, amén, que dice que Él la compró por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Y todo junto, amén, este gasto es, amén, no sé cómo decirlo, pero todo junto este gasto es, equals, no sé cómo dice, equivale a 30 ciclos de plata o 30 piezas de plata. Lo que dio Oseas por Gomer en total, en su total, fueron 30 ciclos de plata o 30 piezas de plata. La misma forma que Judas le vendió a Jesús. Judas vendió al Mesías, a Jesús, por 30 piezas de plata. Gomer fue a redimir, Oseas fue a redimir a Gomer por 30 también ciclos de plata. 15 ciclos de plata era porque probablemente él la tomó de una subasta de esclavos, donde vendían esclavos. Y el homer y medio de cebada era para redimirla del adulterio. Y el precio de un esclavo, amén, en el Antiguo Testamento era de
30 piezas de plata. Y cuando Oseas fue a volver a tomar a Gomer, la encontró probablemente donde vendían esclavos, una subasta. Y la palabra de Dios dice en Juan 8 que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero un hombre, amén, fue vendido y entregado a la muerte y a la cruz por 30 monedas de plata. Un hombre que nunca en su vida cometió ningún delito y ningún pecado, ningún mal para merecer la paga del pecado, que era la muerte. Un hombre, amén, que tomó el mismo lugar, la misma situación que estuvo Gomer, él lo tomó. ¿Por qué? Porque su palabra dice en Isaías 53 que él se dispuso en la sepultura de los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hubo engaño en su boca ni cometió ningún mal, Jehová cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros, y el precio de vuestra paz, el castigo de vuestra paz fue sobre él. Oseas, Dios le envía a Oseas para redimir a Gomer. Y Dios envió a su hijo que para a través de su sangre nos redimiera a nosotros de la situación que estábamos nosotros, esclavos del pecado, esclavos del diablo. No teníamos ningún valor delante de Dios y ahora lo tenemos por la sangre de Cristo. Por un hombre justo, un hombre limpio, un hombre puro, un hombre inocente. Fue vendido por 30 piezas de plata miserables. Su sangre no cuesta 30 piezas de plata. Su sangre no cuesta todo el oro y la plata, ni las piedras preciosas de este mundo. No tiene precio. Esa preciosa sangre de un justo, de un inocente, que se hizo injusto, se hizo esclavo de pecado, porque la palabra dice que Dios le hizo pecado a Jesús para que a través de Jesús Dios reconciliara al mundo. 2 Corintios 15, capítulo 5, dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que la justicia de Jesucristo nos cubriese a nosotros y nos redimiese a nosotros. O sea, redimió a Gomer con plata, mas Cristo redimió con su preciosa sangre a la iglesia. Él no era esclavo del pecado. Él no conoció pecado. Mas Él se hizo, amén. Se representó por la humanidad como un pecador delante de la ira de Dios que nos esperaba a cada uno de nosotros. Esa cruz que nosotros vemos en las películas, en la pasión de Cristo, lo que vemos en la Biblia, refleja así el gran amor de Dios, pero refleja lo que todos nosotros merecemos. Merecemos esa cruz, el mismo sufrimiento, mas Él tomó nuestro lugar. Y Él no tenía que tomar ese lugar, pero Él tomó, porque en la cruz también se refleja lo que tenía que pasar a cada uno de nosotros, la ira de Dios encima de nosotros, destrozándonos, moliéndonos, condenándonos. Porque por eso Jesús dijo, Elohí, Elohí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desamparo eterno del hombre sin Cristo, sin salvación delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, éramos destituidos de la gloria de Dios. Y eso implica en el griego que uno no lo logra. No lo logramos, no lo hubiéramos logrado sin Jesús.
Estábamos completamente destituidos, abajo, sin esperanza, indefensos delante de Dios. Y Jesús se hizo indefenso ante esos azotes, bofeteadas, escupidos, ante esos clavos, ante ese corona de espinos. Se hizo indefenso Él para defenderte a ti y a mí delante del Padre, delante de la gloria y la santidad del Padre. Por eso ahora tiene valor usted. Por eso la sangre de Cristo tiene más valor que todas las cosas. Y a veces la pisoteamos, la despreciamos, le desobedecemos a Jesús, porque no entendemos el valor de esa sangre. Por medio de esa sangre, dice la palabra en Colosenses 1, 13 al 14, el Padre nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en el cual ahora tenemos redención y perdón de pecados. Primera de Pedro 1, 18, verso 20. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora usted y yo valemos la sangre de Cristo. O no había valor en nosotros. Ahora valemos, amén, la preciosa sangre de Cristo. Y hay que valorarlo, amén. Hacer memoria, amén, esa sangre derramada siempre en nuestras vidas. No olvidando, amén, de lo que Él nos libertó, donde Él nos sacó, de que nos hizo libre. Nos sacó, amén, de una subasta de esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, vendidos al pecado. Y Él nos redimió. No nos redimió como con plata, como Oseas, a Gomer, cosas que perecen. Nos redimió con algo que no perece, sino permanece. Y es su preciosa sangre que Él entregó una vez y por todos y por una vez, por todos nosotros, para que ahora tengamos salvación. Y ahora, amén, tengamos, amén, la convicción y la certeza de que somos de Él y para Él. Y por Él andamos, por Él existimos y por Él lo amamos. ¿Por qué fornica, amén, el pueblo apartándose de Dios? Porque le faltó entendimiento, dice su palabra. ¿Entendimiento de qué? De entender, amén, quién es Dios, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él sigue haciendo por nosotros. David decía: si me sentare y meditare en tus misericordias, a contarlas serían innumerables. No alcanzaría a contarlas todos, dijo David. Que este, amén, pequeño sermón, enseñanza, nos enseñe a apreciar la sangre de Cristo. Que si nos dice: acerquémonos
en la alabanza, acerquémonos al altar, saber por qué lo hacemos. Si nos dice, agárrense la mano, levanten las manos, vengan a congregarse, a buscar a Dios. Sepamos por qué lo estamos haciendo. Por el valor que nos dio Jesús en su sangre. Aleluya. Crezcamos, amén. Todos, incluyéndome a mí. Amén. Estudiando la palabra. Tal vez muchos no lo hacen porque dicen que eso estudiar de la palabra es para los pastores, para los líderes, para los que predican, es para todos. Para que entendamos y valoremos, amén, a Dios. Para que conozcamos, amén, su temor y su bondad. Amén. Así, ese es mi pequeño consejo en esta noche. Que valoremos la sangre de Cristo, aleluya. Y pongámonos de pie en esta noche. Si usted quiere pasar al frente, amén. El altar está abierto. Aleluya. Cristo nos está llamando, nos está hablando. Amén. Su Santo Espíritu está aquí para sanar, para limpiar, para levantar y consolar. Porque nos ayuda en nuestra debilidad, dice su palabra. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. No hay nada oculto delante de Dios. El altar está abierto si usted quiere hablar con Dios, con papá, que no ha hecho nada para que nosotros le seamos infiel. ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Nos ha hecho Dios mal? No nos ha hecho nada mal. Amén. Solo Dios nos ha hecho bien, solo el bien. Y si Él nos exhorta es porque nos ama. Si Él nos disciplina es porque Él nos ama. Y en Oseas dice que Él va a hacer a su pueblo, Él los va a llevar al desierto para que le conozcan a Él. Yo no sé el desierto que estás pasando, pero fue en el desierto donde Israel vio la gloria de Dios. Solo usted y Dios saben el desierto que usted está pasando. Tal vez lo guardas en silencio, pero Dios está aquí para restaurar, para limpiar. ¿Por qué no vengamos al altar, amén, delante de Dios? Él quiere hacer cosas grandes con nosotros.